Bienvenidos a la sesión número 5 del curso Introducción a la Filosofía a cargo de su servidor, el doctor Juan Bosco Cuadra García. Vamos a hacer una especie de recuento o resumen de las 4 sesiones que han antecedido para que entendamos el espíritu y el alma de este curso. Con anterioridad hablamos, principalmente en la primera sesión, sobre las 3 dimensiones donde uno puede conocer la verdad. Habíamos hablado de la dimensión subjetiva, de la dimensión objetiva y la dimensión trascendente. Con los presocráticos, la verdad se empieza a develar a través de la dimensión objetiva, del conocimiento del mundo, de dónde procede y cómo es. Desde la perspectiva ya de Sócrates ya pasa a la subjetividad a través de la introspección o del autoconocimiento. Y con Platón volvemos de nuevo a otra dimensión, que es la dimensión de la trascendencia, donde dice el filósofo ateniense Platón que las ideas están en otro mundo, o sea, en la trascendencia. Si ustedes pueden observar, estas 3 dimensiones dependen principalmente del tipo de filósofo o de la época en la cual vivió y elaboró su pensamiento filosófico o su sistema. Pues bien, en esta lección vamos a abordar a San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es otro filósofo que tiene parte de Sócrates y parte de Platón. Es decir, hay aspectos de Sócrates en él y hay aspectos de Platón. El aspecto de Sócrates es más que todo cuando él dice que la verdad está dentro de cada uno de nosotros, en la intimidad, en la subjetividad. Y la herencia de Platón, a través de los neoplatónicos, que son los nuevos seguidores de Platón, recibe la influencia de lo que llaman las ideas ejemplares que están en Dios y que la verdad última o la sabiduría se encuentra en la trascendencia o en Dios. Pues bien, vamos a abordar 4 aspectos del pensamiento de San Agustín de Hipona. En primer lugar, siguiendo la corriente o la influencia socrática de la época. Acordémonos que Sócrates decía que el principio de la sabiduría consistía en el conocimiento de uno mismo. Pues bien, San Agustín se refiere a lo mismo, pero con una diferencia totalmente, es decir, distante a la del pensamiento del ateniense. San Agustín dice, con algo nuevo, que es la fe: conózcate yo a ti para que me conozca yo a mí. ¿Qué significa este dicho de San Agustín? El momento que San Agustín conoce a Dios, se da cuenta que Él es una criatura y que Dios es el creador. Y que para entender a la criatura es necesario, en primer lugar, entender al creador. Pero el creador, en este caso, que es Dios revelado, ¿verdad? Y Dios que se revela al hombre, es el que se nos da por medio de la fe. Y por medio de esa fe, nosotros vamos conociendo la naturaleza y la esencia de quién es Dios. Entonces, cuando dice, conózcate yo a ti, para que me conozca yo a mí, es decir, vamos a conocernos quiénes somos en el espejo del que nos creó, como seres humanos creados, como dice la Sagrada Escritura, a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, San Agustín pues hace este salto dialéctico que va más allá de una mera introspección al estilo de Sócrates, sino que va más allá en el aspecto de la trascendencia. Es conózcate yo a ti para que me conozca yo a mí. Significa que voy a conocerme solo quién soy en la medida que voy conociendo a Dios como ser que se revela al hombre a través de la encarnación de Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, esta es, digamos, la influencia de Sócrates en el pensamiento de San Agustín, pero con un agregado nuevo, que es la fe. Más adelante vamos a abordar la diferencia que existe entre la fe y la razón y la influencia que tienen ambos y cómo colaboran tanto la razón con respecto a la fe y como la fe con respecto a la razón. Otro aspecto de la subjetividad del pensamiento de San Agustín. San Agustín decía que la verdad está dentro de cada uno de nosotros. Y por eso que enseña mucho lo que es el desatenerse de las cosas externas. Una frase de San Agustín muy famosa que ha cruzado
a través de los tiempos y que muchos filósofos, como entre ellos Søren Kierkegaard, el gran existencialista cristiano, ¿verdad?, danés, es que enseñaba lo siguiente: de lo exterior a lo interior y de lo inferior a lo superior. Ese es el salto dialéctico por la cual San Agustín siempre aconseja la introspección, no ver las cosas de afuera, sino aprender a interiorizarse y al mismo tiempo conocerse lo que uno es, que es con respecto, digamos, a Dios inferior, y al mismo tiempo reconocer al ser superior que es Dios, ¿verdad? Entonces, bien importante este aspecto. Ahora bien, esto no se entendería, no se comprendería, esta filosofía, si no estuviera añadida algo nuevo. Ese algo nuevo en el pensamiento filosófico se llama la fe. Ahora bien, la fe es algo que unos lo aceptan y otros no lo aceptan. Y ahí está el problema de la diferencia entre lo que es un filósofo creyente y un filósofo no creyente o ateo. Ahora bien, ¿qué maravillas nos trae la fe? El conocimiento por medio de la fe, ¿verdad?, nos alcanza un conocimiento superior a la razón. Y esto por las siguientes razones, valga la forma de explicarlo. Cuando el cristianismo se revela al mundo, los griegos ya habían avanzado mucho en el pensamiento humano y la razón natural había avanzado mucho en grandes verdades, pero habían grandes lagunas, las cuales no se explicaban. Por ejemplo, había aspectos que no podían explicar los filósofos, como es la creación, o como es, digamos, la existencia de otro mundo. Algo habían dicho los griegos, Platón entre ellos, que el mundo universo había sido creado por un llamado demiurgo, que veía el mundo de las ideas, agarraba la materia y creaba el mundo, pero jamás había escuchado hablar de que Dios había creado el universo de la nada, con su poder infinito. Era algo totalmente nuevo, revelado por Dios a través de la Sagrada Escritura. Otro aspecto también totalmente nuevo del cristianismo con respecto a la filosofía era el fin del hombre. O sea, el fin del hombre es la muerte corporal, pero nadie, ningún filósofo había dicho qué pasaba después de la muerte. Jesucristo, con su resurrección, inaugura un nuevo mundo. Ya no es el mundo de las ideas como se lo afiguró Platón o como se lo imaginó Platón, que dicho sea de paso, Platón fue el filósofo que más agradó a los santos padres de la Iglesia, ¿verdad? Sino que ese es otro aspecto igual de diferente. Otro aspecto también que nuevo, que San Agustín lo hace, digamos, y lo aborda desde su propia perspectiva subjetiva y personal, es la naturaleza del alma. O sea, para los griegos, lo único que es inmortal en el hombre es el alma. Para San Agustín también. Pero el alma no nace con el cuerpo ni muere con el cuerpo. El alma subsiste a la muerte del cuerpo. Pero en el cristianismo, y ya comentado por un San Agustín, el cuerpo humano, esa es una de las grandes maravillas del cristianismo que ha revelado al hombre, va a participar también de la naturaleza del alma, es decir, el cuerpo se va a convertir en inmortal. Y eso, por supuesto, lo sabemos con la resurrección de Cristo. Nadie conoce la ceniza de Cristo ni el calavera de Cristo, porque Cristo tuvo un cuerpo, pero ese cuerpo se transformó y esa materia se transfiguró en un cuerpo celestial. Entonces el cuerpo humano también va a participar de las primicias de la espiritualidad del alma. Eso es otro aspecto también importantísimo que San Agustín lo aborda. Pues bien, otra dimensión, otro aspecto que también es fundamental en el pensamiento de San Agustín es la relación que tiene entre la fe y la razón. La fe es un acto oscuro, es algo que no se comprende, simplemente se cree, pero cosa curiosa, tiene la enorme facultad de que ilumina la inteligencia. Y a su vez, la inteligencia ayuda a esclarecer los contenidos revelados por la fe. Es decir, nos ayuda a comprender lo que creemos. Y esa frase famosa de San Agustín que dice, comprender para creer y creer para comprender. Hay personas que creen que primero hay que comprender para después creer. No, señores, es todo lo contrario. Primero se enseña lo que es la fe, por qué es necesario creer. Y después uno empieza a creer.
Y solo en el acto existencial, vivencial de la creencia es cuando empezamos a comprender sobre aquello que creemos. Y por supuesto que no nos vamos a adherir a una verdad cualquiera, sino es la verdad absoluta, la verdad divina, la verdad de Dios. Eso es fundamental. Otro aspecto que sería el quinto es la diferencia que hace San Agustín sobre la ciencia y la sabiduría. Hemos hablado a lo largo de estas sesiones de introducción a este pensamiento filosófico, ¿verdad?, de la sabiduría como el fin del filósofo, como el filósofo el que ama la sabiduría. Pues San Agustín lo aborda esa misma temática, ese mismo objetivo, pero con una nueva perspectiva, la perspectiva de la fe. La verdadera sabiduría, según el Hiponense, está en Dios. Y solo lo alcanzamos por medio de la fe, porque el único ser verdaderamente sabio es Dios. Entonces, si nosotros nos adherimos a la fe y además le agregamos todo el ejercicio racional para hacer de esa fe algo comprensible y asimilable, dice San Agustín, esa fusión entre fe y razón tiene como gran premio la inteligencia, la ciencia y por ende y por supuesto la sabiduría. O sea, ahora Agustín hace una gran diferencia y empieza a hacer una separación que va a ser bien difícil lograrlo ver, ¿verdad?, a lo largo de los siglos, hasta que cuando venga un Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, porque dicho sea de paso, San Agustín pertenece al siglo IV después de Cristo, cuando ya se hace la teología una ciencia, ¿verdad? Pero en la época de San Agustín la teología todavía no era una ciencia, estaba tan fusionada con la filosofía que no se diferencia una de otra. Pero San Agustín hace una diferencia fundamental entre lo que es la ciencia, como la entendemos el día de hoy, y lo que es la sabiduría, la verdadera sabiduría. La ciencia la hace pertenecer a lo que llama la ratio inferior, y la sabiduría lo que es la ratio superior. La ratio inferior, o sea, en latín significa razón inferior, pertenece al conocimiento de las cosas temporales de este mundo, que son cambiantes, ¿verdad? En cambio, la ratio superior se refiere a las cuestiones que son inteligibles y por ende espirituales. En otras palabras, San Agustín lo que nos enseña con su filosofía es la filosofía verdadera del espíritu, de la verdadera vida espiritual. O sea, en otras palabras, la sabiduría de San Agustín es una sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque viene de Dios, que es espíritu, y toca al hombre, que también es espíritu. Es decir, no solamente somos seres de carne y hueso, con un cuerpo, no una alma que anima el cuerpo, ni una razón que está, ¿verdad?, estructurada o contextualizada en un cerebro físico, sino que tenemos algo que dice Agustín que nos hace capaces de Dios, capas deis, que significa ser capaz de recibir el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Santísima Trinidad en el alma. Porque dicho sea de paso, San Agustín, como buen teólogo que fue, también enseñó la doctrina de la gracia, que es, podemos decirlo así, la influencia que tiene Dios dentro del corazón humano, dentro del alma, del espíritu del hombre, y donde ese espíritu nos hace capaces de participar de la sabiduría divina. Pero dicho sea de paso, tenemos que volver a repetir lo mismo: comprender para creer, creer para comprender. Necesitamos primero comprender que tenemos que creer si en realidad queremos llegar al saber por el saber, a la más alta grado de sabiduría, que es una sabiduría que está superior a la de los mismos filósofos griegos, superior a la de Parménides, superior a la de Heráclito, superior a la de Platón, superior a la de Aristóteles, inclusive superior a muchos filósofos racionalistas contemporáneos, seguidores del gran pensador y fundador del pensamiento moderno Renato Descartes. O sea, no estamos hablando en San Agustín de un mero racionalismo, sino que estamos hablando de una razón que está indagando la vivencia existencial de la fe, de lo que creemos y lo que estamos viviendo en el Espíritu Santo, en el Espíritu que Dios ha derramado a los corazones de sus fieles, de los que creemos en Dios. Por eso que este es el gran salto que hace de la razón natural al acto existencial de fe. Y posteriormente
viene la comprensión, la inteligibilidad de la fe, la inteligencia, la ciencia y la sabiduría. Muchas gracias.